Eh, el gozo está en el corazón de las bendiciones de Dios. Y vamos a orar por el pastor, pues, para que el Señor guíe su palabra. Así que vamos a pedirle al Señor que lo esté guiando al pastor Esteban. Padre Celestial, oramos por el pastor Esteban para que usted, Señor, esté guiando sus pensamientos y esté guiando sus palabras, Señor, a través de este sermón de esta mañana. Que su Espíritu Santo, Señor, lo llene en este instante, Señor, para predicar de usted, de lo que usted quiere predicar, Señor, y que sea impactante también para todos nosotros. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Federico. Muy buenos días a todos. Es realmente un privilegio para mí el poder compartir con ustedes esta mañana o esta ya tarde, aunque sea de manera virtual. Y estas cosas que la pandemia permite es que este mismo sermón lo estoy predicando, o creo que ya lo prediqué, en San Pedro de Viña hace unos minutos atrás. Así que espero que sea de bendición para ustedes. Y la verdad es que no es ningún secreto que para todos nosotros el 2020 ha sido un año difícil, en diferentes áreas de nuestra vida. Para algunos en lo laboral, para otros en lo familiar, en lo educacional, en lo económico, incluso en la salud psíquica y física debido a la actual pandemia. Pero mi deseo es que hoy podamos recordar que el gozo para el cristiano no está sujeto a las circunstancias, ya que aún en medio de las situaciones más desfavorables en la vida, hay personas que encuentran su gozo en el Señor, como también hay personas que aún en medio de los tiempos de mayor calma, comodidad y prosperidad, no logran vivirlos con gozo. Y en mi experiencia como cristiano y como pastor, en los diferentes contextos en los que me ha tocado servir, he podido ver que el gozo es un tema complejo y difícil de equilibrar en la vida cristiana, donde en cada comunidad uno puede encontrar al menos dos grupos bien definidos en este tema. Uno es un grupo que está lleno de gozo y otro es un grupo que ha perdido el gozo. El primer grupo se asocia generalmente, pero no de forma exclusiva, a los nuevos cristianos, quienes son personas llenas de gozo, muy abiertas a compartir el Evangelio con todo su entorno, muy agradecidos de lo que Dios ha comenzado a hacer en sus vidas, muy alegres por haber nacido de nuevo en el Señor, se sienten tan bendecidos y bendecidas por Dios que desean compartir esa bendición con todo el mundo y lo único que quieren hacer es sentirse útiles y servir al Señor. El segundo grupo se asocia generalmente, pero tampoco de forma exclusiva, a personas que quizás llevan muchos años en la iglesia. Ellos generalmente piensan que la alegría del grupo anterior va a pasar en algún momento y se han autoconvencido que esto es normal para la vida cristiana. Son personas que todo su círculo de amistades se ha vuelto solo cristiano. Por lo tanto, son personas que no buscan compartir necesariamente el Evangelio con no cristianos. No hay una urgencia por comunicar las bendiciones de Dios en su vida, ni el gozo asociado a esto. Llevan muchos años sirviendo en la iglesia, no porque les apasione, sino porque sienten que son los únicos que pueden y deben hacerlo. Por lo que no hay realmente un gozo en su servicio, sino más bien se ha transformado en una carga. Y esta actitud no solo se refleja en su servicio al Señor, sino que permea en todos los aspectos de su vida, que para muchos simplemente es síntoma de la vejez, y espero que nadie se me enoje con esa frase, porque me gustaría aclarar que no tiene nada que ver con la edad o con las habilidades sociales, sino más bien como con una actitud, cuál es la actitud hacia la vida, que no necesariamente refleja la voluntad de Dios. Por lo que tenemos el grupo que ha perdido el gozo y el grupo que está lleno de gozo. Por lo que hoy espero que puedan ser animados recordando que el gozo está en el corazón de las bendiciones de Dios. Y si hay una frase que espero que recuerden y que se lleven para sus hogares, es esta: el gozo está en el corazón de las bendiciones de Dios. Y está disponible para todos los cristianos
de todas las edades, de todos los grupos sociales, en medio de todas las circunstancias de la vida, está disponible para todos. Ahora, mi experiencia me dice, y asumo que puedo estar equivocado, y espero estarlo, que probablemente muchos cristianos se sienten bendecidos por Dios, pero solo unos pocos encuentran su real gozo en el Señor y aún menos lo encuentran en estudiar profundamente la palabra de Dios. Déjenme repetir eso. Esto es una frase que espero estar equivocado, pero mi experiencia muchas veces se da, que probablemente muchos cristianos se sienten bendecidos por Dios, pero solo unos pocos encuentran su real gozo solo en el Señor y aún menos lo encuentran en estudiar profundamente la palabra de Dios. Así que espero que el Señor nos pueda desafiar a todos nosotros con el Salmo de hoy en esta área tan relevante para la vida cristiana que, como ya les dije, nos tiene que recordar que las bendiciones de Dios, el gozo está en el corazón de las bendiciones de Dios. Bien, y ahora, como es mi costumbre, aquellos que ya están acostumbrados a escucharme, me gustaría dejar dos preguntas con ustedes para meditar y para reflexionar durante este sermón y el resto de la semana y del año inclusive. Y las preguntas son, ¿qué es lo que realmente trae gozo a tu vida? ¿Qué es lo que realmente trae gozo a tu vida? Y la segunda pregunta es, ¿estás dispuesto a ser de real bendición para otros? ¿Estás dispuesto a ser de real bendición para otros? Bien, entonces ahora los voy a invitar a que podamos orar al Señor para entregarle esta palabra a Él. Oremos. Señor, tú eres la fuente de todas las bendiciones y de toda la alegría. Ayúdanos hoy por medio de tu Santo Espíritu a entender que las bendiciones tienen el propósito de glorificarte a ti y ayudar a que otros te puedan honrar y te puedan temer, permitiéndonos vivir nuestras vidas, disfrutar tu palabra y compartir tu palabra para que seamos transformados de tal manera que nunca perdamos el gozo de ser tus discípulos y de hacer discípulos para la gloria de tu nombre. Amén. Bien, entonces les voy a pedir que tomen sus Biblias y que vayan al Salmo 67, que originalmente es un salmo cantado en dos festividades específicas judías, después de la primavera y después de otoño. Y ese era un tiempo en que todos los judíos celebraban pidiéndole a Dios su bendición por la cosecha de cada año. Y el Salmo 67, como mucha de la literatura o de la poesía hebrea, tiene un orden o una estructura especial que nos ayuda a entender el corazón o centro de este salmo. Si se fijan en sus Biblias o si lo están viendo en la pantalla, los versículos 1 y 2 se relacionan con los versículos 6 y 7, que los podemos resumir con la frase ser bendecidos con un propósito. Luego los versículos 3 está relacionado con el versículo 5, que lo podemos resumir con la frase que todos los pueblos te alaben. Y finalmente el versículo 4, si se dan cuenta, se encontraría intencionalmente en el centro de esta poesía, diciéndonos que todos los pueblos se regocijen en él. Por lo tanto, y perdón que ocupe esta metáfora hoy día, es como a esta hora, es como un sándwich que tiene diferentes capas, donde en el centro vemos lo que es el contenido esencial. Lo que me lleva entonces al primer punto de hoy día, bendecidos con un propósito, versículos 1 y 2 y 6 y 7. Y si me siguen en sus Biblias, este salmo comienza con una petición u oración a Dios para solicitar la bendición de Dios. Fíjense en el versículo 1, que dice, Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y el versículo 6, ustedes pueden ver que esta bendición está relacionada con la cosecha. Dice que la tierra dará entonces su fruto, nuestro Dios nos bendecirá. Y la oración del versículo 1 podemos vincularla originalmente con el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 y 26, donde el sacerdote judío oraba a Dios por el pueblo
pidiéndole que les ayudara a cumplir su compromiso con Él, usando la imagen de la luz resplandeciendo sobre ellos como una manera de recibir las bendiciones de Dios. Esto para reflejarlo a Él, por ejemplo, al recibir su amor y reflejar su amor, al recibir su perdón y mostrar su perdón, al reflejar la salud, el cuidado, etc. Para que así todas las ciudades aledañas fueran transformadas por el reflejo de la gloria de Dios y su cuidado a través de las bendiciones recibidas por su pueblo. Y sabemos que la humanidad por miles de años ha buscado la bendición de algún Dios, pidiéndole que los prospere, que les dé buena vida, que les dé una buena cosecha, una buena familia, salud y bienestar. Y creo que todos los que estamos acá conectados hoy día hemos pedido en algún momento de nuestras vidas la bendición de Dios para recibir algún trabajo, para nos vaya bien en los estudios, para que nuestra familia pueda mantenerse unida, para ser sanados o que Dios sane a un ser querido o nos proteja de esta pandemia, etc. Pero en mi experiencia, lamentablemente, muchas personas terminan relacionándose con Dios solo para pedir cosas y por ende se enojan con Dios cuando no reciben lo que pidieron, sin ni siquiera cuestionarse si lo que están pidiendo va a favor o en contra de la voluntad de Dios. Ahora el salmista nos recordará que las bendiciones de Dios tienen una meta esencial que no es darnos simplemente lo que queremos, sino más bien ser de bendición a otros. Fíjense en los versículos 2 y 7 que dicen, para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Dios nos bendecirá y la temerán todos los confines de la tierra. Son los versículos 2 y el versículo 7. Entonces, como pueden ver, esta oración de petición por la bendición del salmista no es egoísta, no es centrada en uno mismo, no se enfoca en nosotros, sino que en Dios y su voluntad hacia los demás. Lamentablemente, nuestra tendencia es ver al mundo de una manera humanista, centrada en nosotros mismos. Pero la Biblia no tiene una mirada humanista, sino que tiene una mirada teísta, lo que implica que Dios es el centro de todo. Dios es el centro de la historia, Él es el centro del universo, Él es el centro del mundo, Él es el centro de nuestras vidas en todo tiempo y en todo lugar. Él es el centro. Por eso el salmista le pide a Dios que Él sea parte de su historia. Le pide que Él obre en su vida para poder ser de bendición para otros. Le pide que sea bendecido para que la gente lo reconozca a Él como el único Señor, diciéndole, Señor, bendícenos para que se conozca en la tierra tus caminos y entre todas las naciones su salvación. Ahora déjame preguntarte, ¿has orado alguna vez de esta manera? ¿Has pedido la bendición de Dios para ser de bendición para otros? O quizás eres como la mayoría de los cristianos modernos, que todas sus oraciones están enfocadas solo en sus necesidades y todas las bendiciones recibidas son solo para ellos o quizás para su círculo de amistades cristianas y no para su prójimo en los términos que la Biblia lo plantea. Por lo que te quiero animar en este nuevo año que ya comenzó, que puedas comenzar a orar de esta forma, pidiendo la bendición de Dios para ser de bendición para otros. Lo que no debería ser algo sorpresivo para nosotros, ya que el apóstol Pablo oraba de esta forma en muchas ocasiones, aún en medio de la persecución y el sufrimiento. Ahora ¿te has preguntado alguna vez cuál es la mayor bendición que Dios te ha dado en tu vida? ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la mayor bendición que Dios te ha dado en tu vida? Y antes de que tu mente vaya rápidamente a cosas materiales o terrenales que pueden ser muy buenas como la salud, el trabajo, la educación, hogar o la felicidad, o que te mueva tu mente y te lleva a personas muy importantes como tu esposa, tu familia y tus hijos, déjame decirte que la Biblia nos dice que la mayor bendición que puedes recibir es conocerlo a Él. Es tener una relación restaurada con Él. Es ser perdonado y ser recibido en la familia de Dios sin merecerlo.
todo lo cual solo es posible por la obra completa de Cristo. De hecho, la Biblia nos dice que Jesús se hizo maldición para nuestra bendición, al recibir toda la ira de Dios en nuestro lugar, para que nosotros recibiéramos su gracia y su salvación. Jesús se hizo maldición para ser de bendición. Por lo tanto, si vienes a Cristo con fe y te arrepientes de tus pecados, si confías en Jesús y aceptas su voluntad obedientemente, entonces déjame decirte que has recibido la mayor bendición que cualquier persona puede recibir en este mundo. Por eso las bendiciones de Dios son tan maravillosas, de tal modo que tu entorno sentirá curiosidad por escuchar de este Dios, todopoderoso, misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de compasión y justicia, al punto que sea tan evidente el favor de Dios en tu vida que todos sepan que existe un Dios que salva y que transforma radicalmente. Entonces déjame preguntarte, ¿te consideras alguien bendecido? ¿Estás dispuesto realmente a ser de bendición para otros? Entonces, el primer punto fue bendecidos con un propósito. Ahora nos vamos a mover al segundo punto, que es que todos los pueblos te alaben, basado en los versículos 3 y 5. Este es el propósito de Dios, que todos los pueblos te alaben, que todos conozcan que existe un solo Dios que brinda bendición y salvación para que eventualmente todos lo reconozcan y lo honren. Para algunos lo harán cuando ya sea demasiado tarde, otros lo harán antes de su segunda venida. Pero la Biblia nos dice que todos doblarán eventualmente sus rodillas delante del Rey, ya sea en adoración o en vergüenza. Ahora, cuando este salmo fue escrito, la visión del mundo era principalmente politeísta, por lo que creían en muchos dioses a los cuales les pedían constantemente su bendición. Me refiero al sol, a la tierra, a ciertos animales o a estatuas. Pero el salmista nos dice que su deseo es que todas las personas reconozcan que hay un solo Dios, al punto que todos lo honren y le teman y lo alaben, como nos dicen los versículos 3 y 5, que si se fijan repite la misma frase, que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Entonces el salmista está pensando en personas de todas las naciones, de diferentes grupos étnicos, de distintas lenguas y costumbres, que todos puedan llegar a reconocer juntos que hay un solo Dios verdadero. Pobres y ricos, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, profesionales y técnicos, trabajadores y dueños de casa, niños y adultos mayores, en Chile y en todo el mundo, todos lo alaben por lo que Él ha hecho, pero por sobre todo por quien Él es. Que todos lleguen a reconocer que hay un solo Señor, que es digno de toda nuestra honra, honor, admiración y adoración. Por lo tanto, el salmista nos dice que la actitud adecuada ante este maravilloso Dios es adorarlo y servirlo con gozo, porque no hay otro Dios como Él. Ahora, debemos reconocer que este hecho de que todos los pueblos te alaben es algo que está ocurriendo en una escala menor en este preciso momento, en este servicio dominical online, como reflejo de lo que va a pasar en una escala mayor en el cielo, como nos dice, si quieren profundizar, en Apocalipsis 7 del 9 al 11, que envió Juan millones y millares de ángeles alabando a Cristo por su sacrificio y su resurrección. Millones de seres celestiales alabando a Dios, postrándose delante de Él. Y esto también es lo que ocurre cada domingo alrededor del mundo, donde millones de personas alaban a este Dios trino. Por lo que cada vez que nos reunimos como iglesia a adorar a Dios, tenemos este mismo recordatorio. Por lo tanto, cada persona que asista a nuestros cultos presenciales en el futuro o online debería tener en mente esta visión y experimentar esta sensación de asombro, gratitud, gozo, respeto, arrepentimiento
amor a este Dios maravilloso. Y no me refiero a un punto específico, quizás místico, carismático en alguna alabanza dentro del culto, sino a una sensación constante de honra, de gratitud y de gozo delante de Él. Lo que me lleva al tercer y último punto del día de hoy, que es el centro de este salmo, que todos los pueblos se regocijen en Él. Que todos los pueblos se regocijen en Él, como nos dice el versículo 4. Porque tal como les dije al principio, el gozo está en el corazón de las bendiciones de Dios. Por lo tanto, todo cristiano debería encontrar su mayor y más profundo gozo en Dios y su palabra, para así ser de bendición para otros. Ahora, tristemente, visto como muchas iglesias, de forma religiosa y casi que pecaminosa, obligan y someten a las personas por el miedo y por la culpa. Transforman la tradición en un ídolo. La obediencia y el servicio se transforma como un camino de bendición personal. Ofrecen una prosperidad de forma egoísta, generando el enriquecimiento de unos pocos. Fomentan el legalismo y las reglas sin gracia, provocando una carga mucho mayor de la que Dios nos pidió. Por eso muchos cristianos se ven forzados a vivir con una máscara hipócrita de contentamiento, pero que probablemente no necesariamente fluye de un corazón realmente gozoso y agradecido en el Señor. El salmista nos recuerda que la alabanza y nuestra vida de adoración debe estar enraizada en un corazón agradecido y gozoso en el Señor, el cual es fruto de la gran bendición recibida por Dios en nuestras vidas. Me refiero a nuestra salvación y nuestra redención. Fíjate en el versículo 4 que dice: alégrese y canten con júbilo las naciones, porque tú las gobiernas con rectitud. Tú guías a las naciones de la tierra. Entonces déjame preguntarte, ¿te estás realmente gozando en el Señor? ¿Estás realmente regocijándose en su justicia, en su salvación, en su guía, en su voluntad revelada en las Escrituras? ¿Estás realmente confiando en su gobierno sobre las naciones aún en medio de la actual pandemia? ¿O toda tu esperanza está puesta en un nuevo candidato presidencial, o en la futura nueva constitución, o en la vacuna para el COVID-19? Este salmo nos dice que aquel que ha experimentado la salvación y la adoración a Dios vive constantemente en tiempos mejores, al experimentar realmente el gozo y la paz de Dios en su corazón, que excede todo entendimiento. Pero este gozo relatado por el salmista es imposible de experimentar fuera de una relación personal con Jesús. Lo que no significa que nos vamos a estar riendo todo el rato, pero sí que tendremos una genuina actitud de agradecimiento y contentamiento independiente de las circunstancias y el que estemos experimentando. Entonces, como cristianos, estamos llamados a encontrar nuestro mayor gozo en Dios primero y no en los deleites de este mundo. Deberíamos encontrar la felicidad en nuestra relación con Dios para disfrutar a través de Él todo lo demás. Por lo que debemos comprender que la felicidad de tener una relación restaurada con Dios debería superar todo lo demás, no eliminándolo, sino que resignificándolo con su real valor, para que así vivamos sabiendo que el gozo está en el corazón de las bendiciones de Dios. Termino entonces con las preguntas que comencé. ¿Qué es lo que realmente trae gozo a tu vida? ¿Estás dispuesto a ser de real bendición para otros? ¿Qué es lo que realmente trae gozo a tu vida? ¿Estás dispuesto a ser de real bendición para otros? Oremos. Padre amado, primero que todo te quiero pedir que nos ayudes a darnos cuenta cuán bendecidos somos.
no por los favores o respuesta a nuestras oraciones que tú nos das, que son gran parte de eso, sino que por el solo hecho de ser hijos e hijas tuyos, de ser parte de tu reino, de ser parte de tu familia, pese a que éramos enemigos tuyos. Señor, te pido que hoy día nos recuerdes que somos personas bendecidas en ti. Padre amado, y te pido, Señor, que al darnos cuenta que somos bendecidos en ti, nuestro corazón pueda tener tal agradecimiento que podamos vivir nuestra vida con gozo, con contentamiento, aún en medio de las circunstancias más difíciles. Para que al ver las bendiciones de Dios en nuestra vida, al ver el gozo que tú generas aún en medio de las circunstancias más difíciles, las personas puedan ver y desear a un Dios bueno, misericordioso, lleno de gracia, tardo para la ira y grande en misericordia. Sí, Señor. Señor, ayúdanos a orar de esta manera, a pedir tu bendición, no de manera egoísta, sino que para ser de bendición para otros. Y que el sello de los cristianos no sea una máscara hipócrita de contentamiento, sino que sea un real gozo, que salga hasta por los poros, debido al agradecimiento que tenemos por quien tú eres para nosotros. Señor, te pedimos por cada uno de los cristianos, te pido por cada uno de los cristianos que ha perdido el gozo, que se ha vuelto la fe en una rutina, de tal manera que todo se vuelve una carga y que ya no disfrutan ni siquiera del servicio a ti. Padre amado, te pido por cada una de las personas que hoy día están conectadas o que se van a conectar, que han perdido tu gozo. Señor, recuérdales quién tú eres, recuérdales lo que tú has hecho por ellos y ayúdanos, Señor, a poder tener eso tan presente que podamos vivir esta vida de gozo. Señor, te pido por todos aquellos que nunca han experimentado tu gozo y que no te conocen y que no saben lo que es experimentar esta paz y contentamiento aún en medio de las circunstancias más difíciles. Padre amado, te pido que si hay alguien que hoy día está escuchando este mensaje y que jamás ha dado un paso de conocerte, que hoy día pueda dar el paso de decir: Señor Jesús, quiero ese gozo. Quiero experimentar esa paz que solo tú puedes dar. Me arrepiento de haber vivido sin ti, creo en lo que tú has hecho y quiero confiar en que tú es posible que logres en mi vida ese gozo y esa paz que jamás he experimentado. Padre amado, te damos gracias por todas las bendiciones que hemos visto aún en medio de esta pandemia y te pedimos que nos sigas bendiciendo para poder ser de bendición para otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es una gran verdad que el